Sí, aquí estoy yo de nuevo dando lata otra vez. Dios mío, estamos estrenando microfonito. ¿Cómo están? Hoy Dios quiera esté grabando el micrófono, porque si no, miren, yo voy a hablar 1 hora y media como loca que al último no me haya funcionado el micrófono. Uy, no, no quiero. ¿Cómo están? Los quiero mucho. ¿Qué creen? Pues en el video anterior les dije que era la parte 7, pero mentira, apenas voy a leer la parte 7, donde estoy con una playera así beige, es la parte 8, es de la parte 7, ¿ok? Y perdónenme, es que andaba enamorada, creo. Pero bueno, aquí estamos. 1, 2, 3, 1, 2, 3, probando este hermoso microfonito. Y pues comenzamos. Vamos a empezar, les voy a empezar a leer, ¿sale? Y yo recuerden, yo soy Sandy Mora y esto es Te lo leo. Vamos por el capítulo 7. Empezamos. A partir de la página 208. Creo que eso no lo voy a me lo puedo poner aquí. 1, 2, 3. Y pues bueno, vamos a empezar, ¿eh? Dice, una segunda definición de meditación, el autocultivarse. Además de su significado tibetano, meditar en sánscrito significa autocultivarse. Esta definición me gusta en especial por las posibilidades metafóricas que ofrece. Ya sé que puede, ya, ya que se puede comparar, por ejemplo, con la jardinería o la agricultura. Cuando cultivamos un campo, sacamos la tierra apalmezada que ha estado en barbecho y removemos con una pala o con otra herramienta. Añadimos tierra y los nutrientes nuevos para que las semillas germinen y los retoños arraiguen con más facilidad se arraiguen con más facilidad. Para cultivar la tierra también es necesario arrancar las plantas de la temporada anterior, ocuparse de las malas hierbas que crecen sin que nos demos cuenta y sacar las piedras que salen a la superficie pasando un rastrillo. Las plantas de la temporada anterior representan tus creaciones pasadas derivadas de los pensamientos, acciones y emociones que definen tu antiguo yo al que te has acostumbrado. Las malas hierbas simbolizan las actitudes arraigadas, ideas o percepciones que tienes sobre ti, que están socavando a nivel subconsciente tus esfuerzos y que no has advertido por estar demasiado distraído en otras cosas. Y las piedras representan las numerosas capas de obstáculos y limitaciones personales que con el tiempo salen a la superficie y te impiden crecer. Debes ocuparte de todo ello para preparar un espacio en el que plantar un nuevo jardín en tu mente, ya que si plantas un jardín o un huerto sin nuevo jardín en tu mente, ay, perdón, me confundí. Ya que si plantas un jardín o un huerto sin preparar la tierra, te dará muy poco fruto. Espero que a estas alturas entiendas que es imposible crear un nuevo futuro si sigues arraigado en el pasado. Tienes que limpiar los restos del antiguo jardín de la mente antes de cultivar un nuevo yo al sembrar las semillas de nuevos pensamientos, conductas, emociones que crean una nueva vida. Otra cosa importante es asegurarte de no hacerlo al tuntún. No se trata de dejar crecer plantas silvestres que difunden las semillas al azar y de las que muy pocas fructifican. Autocultivarse consiste en tomar decisiones a conciencia, saber cuándo labrar la tierra, cuándo sembrar, qué plantar, como cada una de las plantas escogidas crecerá en armonía con las otras, cuánta agua y abono necesitan y otros detalles parecidos. Planear y preparar el terreno es esencial para alcanzar la meta que te has fijado. Requiere tu atención plena, diaria. De igual modo, cuando hablo de alguien que cultiva un tema que le interesa, me estoy refiriendo a investigar a fondo este campo. Una persona cultivada también es alguien con un caudal de conocimientos y experiencias.
que ha elegido cuidadosamente a qué quiere exponerse. Nada de esto es fruto del azar, sino de un continuo esfuerzo. Cuando cultivas algo, estás intentando controlarlo, y esto es lo que necesitas cuando cambias cualquier parte de ti. En lugar de dejar que la vida siga su curso, intervienes en él y das los pasos para reducir la posibilidad de fracasar. Haces todo este esfuerzo para cosechar frutos. Cuando cultivas una nueva personalidad mediante la meditación, el gran fruto que deseas obtener es una realidad nueva. Crear una mente nueva es como cultivar un jardín. Las manifestaciones que produces en el jardín de tu mente son como las cosechas que crecen de la tierra. Cuídalo bien. El proceso meditativo para cambiar de lo inconsciente a lo consciente, en resumen, el proceso meditativo consiste en dejar el hábito de ser el mismo de siempre y reinventarte en desprenderte de tu mente y crear otra nueva, en eliminar algunas conexiones sinápticas y generar otras, en desmemorizar las emociones pasadas y preparar el cuerpo para una mente y unas emociones nuevas, y en dejar atrás el pasado y crear un nuevo futuro. Vamos a analizar más detenidamente varios elementos de este proceso. Como es natural, para evitar que un pensamiento o sentimiento que no quieres tener te pase desapercibido, debes desarrollar las poderosas aptitudes de la observación y la concentración. Los humanos tenemos una capacidad limitada de concentración y de asimilación de estímulos, pero podemos mejorar mucho en el estado inconsciente en el que solemos vivir. Para dejar el hábito de ser el mismo de siempre, te aconsejo que elijas un rasgo de la personalidad, una tendencia, una característica, y te fijes solamente en este aspecto de tu antiguo yo que quieres cambiar. Por ejemplo, puedes preguntarte, cuando me enfado, ¿cuáles son mis pautas mentales? ¿Qué les digo a los demás y a mí? ¿Cómo actúo? ¿Qué otras emociones provoca mi enojo? ¿Qué efecto me produce en el cuerpo? ¿Cómo puedo saber lo que me hace enojar y cómo puedo cambiar mi reacción? El proceso de cambiar exige primero desaprender y después aprender. Lo segundo es una función cerebral de activar y conectar, y lo primero consiste en eliminar algunos circuitos. Cuando dejas de pensar como siempre, cuando controlas tus habituaciones y dejas esas adicciones emocionales, empiezas a eliminar neurológicamente al antiguo yo. Si cada conexión entre las células nerviosas constituye un recuerdo, en tal caso, al desmantelar esos circuitos también desaparecen los recuerdos de tu antiguo yo. Y cuando pienses en la vida que llevas y en cómo era, te parecerá como si fuera otra vida. ¿Dónde están ahora almacenados esos recuerdos? ¿Los habrás entregado al alma como sabiduría? Cuando al prestarles atención, deja de tener esos pensamientos y sentimientos que enviaban unas señales en particular a tu cuerpo, la energía liberada de esas emociones limitadoras regresa al campo cuántico. Ahora dispones de energía para diseñar y crear un nuevo destino. Cuando usamos la meditación para cambiar, cuando nos volvemos conscientes y atentos, llegamos a conocernos y estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario para eliminar los rasgos negativos de nuestra personalidad y cultivar los positivos. Estamos haciendo lo que los míticos han estado llevando a cabo durante siglos. Aunque trae el cambio desde una perspectiva biológica, los místicos también lo hicieron. La única diferencia es que ellos utilizan otra terminología para describir el proceso, pero el resultado final es el mismo: abandonar la adicción al cuerpo, al entorno y al tiempo. Solo podremos cambiar cuando nos distanciemos de ellos. Es al pensar más allá de los tres grandes, cuando nos independizamos de ellos y volvemos a tener el control sobre nuestros pensamientos y sentimientos a diario. Durante demasiado tiempo hemos estado viviendo con programas conscientes que nos han estado controlando.
La meditación nos permite volver a hacernos con el control. Lo primero que debemos hacer es ser conscientes de estas respuestas programadas. Es fundamental advertir cuándo y cómo surgen. Cuando tomas conciencia de tus aspectos inconscientes, empiezas a cerrar el vacío entre quién aparentas ser y quién eres. Uy, voy a empezar con el, ¿cómo se llama? El marcatexto. Yo aquí estoy bien. ¿Y el marcatexto? Bien, gracias. ¿Dónde está mi marcatexto? Ay, ya nada más me fui de vacaciones. Y yo ya no sé de nada de marcatexto. Permítame, ahorita regreso. Vamos, vamos, vamos. ¿Dónde está? Ya regresé. Aquí está. Aquí está el marcatexto. Ok. Dice, cuando tomas conciencia de tus aspectos inconscientes, empiezas a cerrar el vacío entre quién aparentas ser y quién eres. Las ondas de tu futuro. Dado que el conocimiento es, como hemos visto, el precursor de la experiencia, tener los conocimientos básicos de lo que ocurre en el cerebro durante la meditación te será muy útil cuando empieces a aprender y a experimentar el proceso meditativo que encontrarás en la tercera parte. Seguramente ya sabes que el cerebro tiene una naturaleza electroquímica. Cuando las células nerviosas se activan, se intercambian cargas eléctricas que generan campos electromagnéticos. Como la diversa actividad eléctrica del cerebro se puede medir, esos efectos nos proporcionan una información importante sobre lo que estamos pensando, sintiendo, aprendiendo, soñando y creando y cómo procesamos la información. La técnica más común empleada por los científicos para registrar los cambios en la actividad eléctrica cerebral es el electroencefalograma. Las investigaciones han descubierto una gran variedad de frecuencias de ondas cerebrales en los humanos que abarcan desde los bajísimos niveles de actividad registrados en el sueño profundo, ondas delta, el estado prepuscular entre el sueño profundo y el estado de vigilia, zeta, y el estado creativo e imaginativo, alfa, hasta las frecuencias superiores registradas durante los pensamientos conscientes, ondas beta, y las frecuencias más altas, ondas gamma, vistas en estados elevados de conciencia. Para ayudarte a comprender mejor tu viaje a la meditación, te explicaré por encima cómo cada uno de estos estados se relaciona contigo. En cuanto los conozcas, reconocerás mejor cuando las ondas cerebrales que transmites indican que el ego está intentando en vano cambiar al ego. Por Dios, he vivido este estado muchas veces, cuando tu estado de onda en el terreno ideal para un verdadero cambio. Conforme los niños crecen, las frecuencias predominantes en su cerebro progresan de delta a zeta, luego de alfa y después a beta. Nuestra tarea en la meditación es volvernos como un niño, pasando de beta a alfa para llegar a zeta. Y para el experto o místico, después a delta. Entender la progresión de los cambios en las zonas cerebrales, perdón, entender la progresión de los cambios en las zonas cerebrales durante el desarrollo humano ayuda a desmitificar el proceso de experiencia meditativa. La evolución de las ondas cerebrales en los niños de la mente subconsciente a la consciente. Cuando estás en ondas delta desde el nacimiento hasta los 2 años de edad, el cerebro humano funciona sobre todo con las ondas cerebrales de menor frecuencia, de 0 a 4 ciclos por segundo.
Este rango de actividad electromagnética se conoce como ondas delta. Los adultos durante el sueño profundo se encuentran en delta, lo cual explica por qué los recién nacidos normalmente no pueden estar despiertos durante más de varios minutos seguidos. ¿Y por qué los bebés pueden dormir incluso con los ojos abiertos? Cuando los niños de 1 año están despiertos, se encuentran la mayor parte del tiempo en delta, porque funcionan sobre todo desde el subconsciente. Además, corrigen, censuran o juzgan la información recibida del mundo exterior. A esa edad, la actividad del cerebro pensante, la neocorteza o mente consciente, es muy baja. En la onda Z de los niños de 2 a 5 o 6 años, los niños empiezan a manifestar unas pautas en el electrocardiograma, no, perdón, en el electroencefalograma un poco más altas. Las frecuencias de las ondas Z son de 4 a 8 ciclos por segundo. Los niños que funcionan en Z viven en un estado similar al del trance y están conectados sobre todo a su mundo interior. Viven en el reino de lo abstracto y de la imaginación y muestran pocos matices del pensamiento crítico y racional. Por esta razón, los niños pequeños tienden a aceptar lo que se les dice. Papá Noel es real. A esta edad les impacta mucho frases como las siguientes. Los niños mayorcitos no lloran. Las niñas buenas están calladitas. Tu hermana es más lista que tú. Si pasas frío, cogerás un resfriado. Esta clase de afirmaciones van directamente al subconsciente, porque los estados de ondas cerebrales lentas son el reino del subconsciente. ¿Sí lo entiendes? Sí lo pillas, dice el autor. Ahora, cuando estás en las ondas alfa, que es cuando los niños están entre 5 y 8 años, las ondas cerebrales se vuelven a cambiar a una frecuencia más alta, de entre 8 a 13 ciclos por segundo. En estas etapas el desarrollo infantil empieza a formarse. La mente analítica que permite interpretar y extraer conclusiones sobre las leyes de la vida exterior. Al mismo tiempo, el mundo interior de la imaginación tiende a ser tan real como el mundo exterior de la realidad. Los niños de este grupo de edad suelen tener un pie en cada mundo. Por eso les gustan tanto los juegos de roles. Por ejemplo, si les pides a un niño que haga de delfín nadando en el mar, que se convierte en un copo de nieve arrastrado por el viento o en un superhéroe yendo a rescatar a alguien, al cabo de horas seguirá metido en este papel. Pero si le pides a un adulto que haga lo mismo, bueno, ya sabes qué te responderá. Beta, de los 8 a los 12 años. Y en adelante la actividad cerebral aumenta incluso a frecuencias más altas. Cualquier onda en los niños superior a 13 ciclos por segundo es la frontera de las ondas beta. Estas ondas perduran en la adultez y van aumentando en diversos grados. Representan el pensamiento analítico. Después de los 12 años, la puerta entre la mente consciente y la subconsciente suele cerrarse. Las ondas beta se dividen en bajas, medias y altas. Conforme los niños se acercan a la adolescencia, pasan de las ondas beta de rango bajo a las de rango medio y alto, como se aprecia en la mayoría de adultos. Resumen de los estados de ondas cerebrales en los adultos. Ondas beta. Si estás leyendo este capítulo, seguramente estarás en el estado de vigilia habitual de actividad de las ondas beta. Tu cerebro está procesando la información sensorial e intentando crear un significado entre el mundo exterior y el interior. Mientras estás leyendo el contenido del libro, tal vez sientas el peso de tu cuerpo sobre la silla, oigas la música de fondo, alces los ojos y mires por la ventana. Toda esta información está siendo procesada por tu neocorteza pensante. En las ondas alfa, imagínate ahora que cierras los ojos. El 80% de la información sensorial procede de la vista y miras en tu interior cómo ha reducido mucho la información del entorno, entre menos información en el sistema nervioso. Tus ondas cerebrales se vuelven más lentas y entran en el estado alfa. Te relajas, te
preocupas menos por los elementos de tu mundo exterior y te empiezas a fijar en tu mundo interior. Tiendes a pensar y analizar menos. En alfa, el cerebro se halla en un ligero estado meditativo. Cuando practiques la meditación, al llegar a la tercera parte de este libro, encontrarás en un estado alfa incluso más profundo. En la vida cotidiana, el cerebro pasa a un estado alfa sin ningún esfuerzo. Por ejemplo, cuando estás aprendiendo algo nuevo en una conferencia, por lo general, el cerebro funciona en una banda baja o media de ondas beta. Estás escuchando el mensaje y analizando los conceptos presentados. Pero cuando has oído la suficiente o te gusta algo muy interesante, aplicable a ti, haces una pausa y tu cerebro pasa a un estado alfa, porque esa información se está grabando en la materia gris. Y mientras miras al vacío absorto en tus pensamientos, estás haciendo de estos que estos sean más reales que el mundo exterior. El lóbulo frontal instala entonces la información en la arquitectura cerebral y como arte de magia puedes recordar lo que acabas de aprender. Z. En los adultos las ondas Z surgen en el estado crepuscular o en el estado de lucidez, en el que estamos medio despiertos y medio dormidos. La mente consciente está despierta y el cuerpo medio dormido. En el estado en que hipno- hipnoterapeuta, en el estado en que un hipnoterapeuta puede acceder al subconsciente, en Z es cuando más programables somos porque no hay ningún velo entre la mente consciente y el subconsciente. Delta. Para la mayoría de nosotros las ondas delta representan el sueño profundo. En este reino hay muy poca actividad consciente y el cuerpo se está renovando. Como este resumen demuestra, al pasar a un estado de ondas cerebrales más lentas, nos sumergimos más en el mundo interior del subconsciente. Lo contrario también es cierto. A medida que pasamos a estados de ondas cerebrales más altas, más conscientes, nos revolvemos y más nos centramos en el mundo exterior. A base de práctica empezarás a conocer estos terrenos de la mente. Si persistes en ello, llegarás a advertir la sensación que te produce cada patrón de ondas cerebrales. Sabrás que cuando estás analizando o pensando algo demasiado te encuentras en beta. Advertirás cuando no estás presente en la vida porque estás pasando de las emociones del pasado a intentar prever un futuro conocido. También notarás cuando estés en estado alfa o en zeta, porque sentirás su coherencia. Con el tiempo sabrás cuando estás ahí y cuando no lo estás. Gamma. Ondas cerebrales más rápidas. Las ondas cerebrales de frecuencia más rápida documentadas son las ondas gamma, de 40 a 100 hercios. Las ondas gamma Las ondas gamas están más comprimidas y son de menor amplitud comparadas con las otras cuatro clases de ondas cerebrales de las que he hablado. Así que, aunque en cuanto a ciclos por segundos parezcan a las ondas beta altas, no existe una correlación exacta entre ellas. Una gran cantidad de actividad gamma coherente en el cerebro suele asociarse con estados mentales elevados como la felicidad, la compasión e incluso una mayor atención que suele implicar una mejor formación de los recuerdos en un nivel de conciencia muy alto que la gente tiende a describir como una experiencia trascendente o cumbre. Para nuestro propósito, considera las ondas gamma como el efecto secundario de un cambio en la conciencia. Ujú. Tres niveles de onda beta gobiernan nuestro estado de vigilia. ¿Cómo pasamos la mayor parte del estado de vigilia centrados en el entorno exterior y funcionando en beta? Voy a hablar de los tres niveles de patrones de estas ondas cerebrales.
Conocerlos te ayudará a pasar cuando medites de beta a alfa y por último a zeta. Beta de rango bajo. Podría definirse como un estado de atención relajada e interesada que se encuentra entre los 13 y los 15 hercios, ciclos por segundo. Eso significa hercios. Si disfrutas leyendo un libro y y te es familiar el tema del que trata, tu cerebro seguramente está funcionando en beta baja porque estás prestando un cierto grado de atención sin encontrarte en un estado de alerta. Beta rango medio. Ah, ok, entonces ahora las ondas, por ejemplo, beta va a tener tres niveles. Beta de rango medio. Se genera cuando estás concentrado en un continuo estímulo exterior. El aprendizaje es un buen ejemplo de ello. Si te hicieran un examen de lo que has leído mientras disfrutabas del libro, en beta baja tendrías que espabilarte un poco y te daría una mayor actividad neocortical, como en el caso del pensamiento analítico. La beta media funciona entre los 16 y los 25 hercios. La frecuencia de beta de rango medio e incluso hasta cierto punto es la de rango bajo, reflejan el pensamiento consciente o racional y un estado de alerta. Son el resultado de la actividad de la neocorteza al asimilar los estímulos del entorno por medio de los sentidos y reunir la información en un bloque para crear un nivel mental. ¿Cómo te imaginarás? Centrarnos en lo que vemos, oímos, saboreamos, sentimos y olemos requiere una gran complejidad y actividad cerebral para producir este grado de estimulación. Beta de rango alto. Se caracteriza por un patrón de ondas cerebrales de 22 a 50 hercios. Los, los patrones de beta alta se observan en las situaciones estresantes, momentos en los que se producen en el cuerpo las peligrosas sustancias químicas del estado de supervivencia. Ujú. Mantener esta continua concentración en un estado de excitación tan alto no es la clase de atención que se da al aprender, crear, soñar, resolver un problema o incluso curarnos. En realidad se podría decir que un cerebro en beta alta está funcionando con demasiada concentración. La mente está demasiado excitada y el cuerpo demasiado estimulado para funcionar bien. Cuando te encuentras en beta alta, lo único que por ahora debes saber es que te estás concentrando demasiado en algo y que te cuesta dejarlo. Beta alta, un mecanismo de supervivencia a corto plazo, fuente de estrés y desequilibrio a largo plazo. Las emergencias siempre crean una considerable necesidad de aumentar la actividad eléctrica del cerebro. La naturaleza nos ha dotado con la respuesta de lucha o huida para ayudarnos a concentrarnos rápidamente en posibles situaciones peligrosas. La fuerte estimulación fisiológica del corazón, los pulmones y el sistema nervioso simpático produce un drástico cambio en los estados psicológicos. Nuestra percepción, conductas, actitudes y emociones se alteran. Esta clase de atención es muy distinta de la que normalmente usamos. Nos hace actuar como un animal acelerado con un gran banco de memoria. La balanza de la atención se decanta por el entorno exterior, lo que provoca un estado mental demasiado focalizado. La ansiedad, la preocupación, la ira, el dolor, el sufrimiento, la frustración, el miedo, incluso los estados mentales competitivos producen ondas beta de rango alto que predominan durante la crisis. A corto plazo, en un mecanismo muy útil para el organismo, esta clase de intensa atención tan focalizada no es mala. Salimos de apuros porque nos permite realizar muchas cosas, pero si seguimos en estado de emergencia durante mucho tiempo, las ondas beta altas nos hacen perder el equilibrio por la gran cantidad de energía que gastamos en mantener ese estado.
y porque el patrón de ondas cerebrales más reactivo, inestable y irregular de todos cuando el estado de beta alta se vuelve crónico e incontrolado. El cerebro se ve obligado a trabajar más allá de sus límites saludables. Por desgracia, la mayoría de la población funciona en beta alta mayor parte del tiempo. Somos obsesivos y compulsivos. Sufrimos insomnio, fatiga crónica, estamos ansiosos o deprimidos. Intentamos, cueste lo que nos cueste, ser todopoderosos o nos aferramos irremediablemente a nuestro dolor para sentirnos de lo más impotentes. Competimos por ser los primeros o hundirnos arrastrados por nuestras circunstancias. La continuidad de ondas beta altas afecta al cerebro. Para entenderlo mejor, piensa en el funcionamiento normal del cerebro como parte del sistema nervioso central que controla y coordina todos los otros sistemas del cuerpo. Para hacer latir al corazón, se ocupa de la digestión, regula el sistema inmunitario, mantiene el ritmo respiratorio, equilibra las hormonas, controla el metabolismo y elimina los desechos, por citar algunas funciones. Mientras la mente sea coherente y ordenada, los mensajes que viajan al cerebro, del cerebro al cuerpo por la médula espinal producen señales sincronizadas para que el cuerpo se mantenga equilibrado y sano. Pero mucha gente vive las horas de vigilia en un constante estado de ondas beta alta frecuencia. Para ellos, todo es una emergencia. El cerebro les funciona siempre en un ciclo muy rápido, con lo que el sistema se sobrecarga. Vivir en ese estado, en ese escaso margen de ondas cerebrales, es como conducir un coche con la primera puesta dándole gas al mismo tiempo. Estas personas van por la vida sin pararse nunca a pensar que deberían cambiar de marcha y entrar en otros estados cerebrales. Tener continuamente pensamientos basados en la supervivencia genera sentimientos de ira, miedo, tristeza, ansiedad, depresión, competitividad, competitividad, agresividad, inseguridad, frustración, entre otros. Esas emociones tóxicas se nos pegan tanto que intentamos analizar nuestros problemas desde ese estado mental, con lo que generamos aún más pensamientos de supervivencia. Ten en cuenta también que la respuesta de estrés se puede activar con un simple pensamiento. Nuestra forma de pensar favorece un estado mental y físico en particular, y ese estado nos hace pensar a su vez, de la misma forma, perpetuando ese círculo sin fin. En la ser- es la serpiente que se muerde la cola. Cuando las ondas beta altas duran demasiado tiempo, generan un cóctel poco sano de sustancias químicas del estrés que altera el equilibrio del cerebro como una orquesta sinfónica desafinada. Unas partes del cerebro dejan de coordinarse bien con otras y regiones enteras empiezan a funcionar por separado en oposición a otras. El cerebro, como un hogar divino, deja de comunicarse de un modo organizado y holístico a medida que las sustancias químicas del estrés obligan a la neocorteza, cerebro pensante, a regresar. Más aún, funcionamos como alguien con un trastorno de personalidad múltiple, solo que experimentamos ujú, solo que experimentamos todas las personalidades al mismo tiempo, en lugar de por separado. ¡A la bestia! Cuando las señales desordenadas e incoherentes procedentes del cerebro envían mensajes electroquímicos erráticos y contradictorios por el sistema nervioso central al resto de los sistemas fisiológicos, el cuerpo se altera, perdiendo la homeostasis o equilibrio y preparando el terreno para la enfermedad. Si vivimos durante largos periodos en este altísimo estado de estrés, genera una función cerebral caótica al corazón, trabaja demasiado, provocando arritmias o tensión alta,
Digestión se altera causando indigestión, reflujo y otros síntomas relacionados. El sistema inmunitario se debilita produciendo resfriados, alergias, cáncer, artritis reumatoide y otras enfermedades. Está cañón. Todas estas consecuencias se derivan de un sistema nervioso desequilibrado que funciona incoherentemente debido a la acción de las sustancias químicas del estrés y a las ondas betas de alto rango que nos hacen experimentar el mundo exterior como la única realidad. La continuidad de ondas beta altas hace que nos cueste mirar en nuestro interior. El estrés del que he estado hablando es producto de nuestra adicción a los tres grandes. El problema no está en ser conscientes en estar alerta, sino que en nuestro estado de ondas beta altas estamos concentrados casi exclusivamente en el entorno. Personas, objetos, lugares, en las partes y funciones de nuestro cuerpo. Estoy enojado, estoy demasiado delgado, quiero una nariz más bonita, comparada con ella estoy gorda y en el tiempo apresúrate. Tiempo se me está acabando. En el estado de ondas beta altas, el mundo exterior parece más real que el mundo interior. La atención y la mente están puestas sobre todo en las cosas del entorno. Por eso, nos identificamos más fácilmente con estos elementos materiales, criticamos a la gente que conocemos, juzgamos el aspecto de nuestro cuerpo, nos centramos demasiado en nuestros problemas, nos aferramos a nuestros bienes por miedo a perderlos. Nos entretenemos pensando en los lugares a los que tenemos que ir y nos preocupamos con el tiempo. Toda esta actividad nos deja con muy poca energía para fijarnos en los cambios que realmente queremos hacer. Mirar en nuestro interior, observar y seguir nuestros pensamientos, conducta y emociones. Cuando estamos tan obsesionados con el mundo exterior, nos cuesta centrarnos en nuestra realidad interior. No podemos concentrarnos más que en los tres grandes. Nuestra mente no puede ir más allá de los límites de nuestro restringido foco de atención y nos obsesionamos con los problemas en lugar de pensar en soluciones. ¿Por qué nos cuesta tanto dejar de aferrarnos a lo externo y mirar en nuestro interior? El cerebro al funcionar en beta alta no puede cambiar fácilmente de marcha. Para pasar al reino imaginario de alfa, los patrones en nuestras ondas cerebrales hacen que sigamos atrapados en esos elementos del mundo exterior como si fueran reales. Cuando estamos atrapados en las ondas beta altas, nos cuesta aprender porque la mayor parte de la información que entra en nuestro sistema nervioso tiene que ver con la emoción que estamos sintiendo. Lo cierto es que los problemas que tanto intentamos analizar no pueden resolverse desde la emoción con la que los analizamos. ¿Por qué no? Porque nuestros análisis crean ondas beta de una frecuencia cada vez más alta. Cuando pensamos en este estado, el cerebro reacciona de forma exagerada, razonamos mal y reflexionamos con poca claridad. Al ser presa de estas emociones, estamos pensando en el pasado e intentando predecir el siguiente instante basándonos en él, y el cerebro no puede procesar el momento presente. No hay espacio para que lo desconocido surja en nuestro mundo. Nos sentimos separados del campo cuántico y ni siquiera podemos considerar nuevas posibilidades para nuestras circunstancias. El cerebro, en lugar de estar en un estado creativo, está obsesionado con la supervivencia, preocupado con los peores escenarios posibles, y además la mayoría de la información que el sistema registra es afín a este estado de emergencia, porque cuando todo nos parece una crisis, el cerebro antepone la supervivencia al aprendizaje. La solución se encuentra fuera de las emociones con las que forcejamos y de los pensamientos que analizamos con exceso porque nos mantienen atados al pasado, a lo familiar y lo conocido. Para resolver nuestros problemas tenemos que ir más allá de estos sentimientos conocidos y reemplazar
nuestra dispersa fijación en los tres grandes con un estado mental más ordenado. Las señales incoherentes de las ondas beta altas. Ah, caray. Como te puedes imaginar, cuando el cerebro funciona en ondas beta altas y está procesando la información sensorial relacionada con el entorno, el cuerpo y el tiempo, se puede crear un cierto caos. Además de entender que los impulsos eléctricos del cerebro se dan en una determinada cantidad, ciclos por segundo. También es importante advertir la calidad de la señal. Al igual que al hablar de la creación cuántica, hemos visto lo vital que es enviar una señal coherente al campo para indicarle el resultado futuro que deseamos. También es esencial que nuestros pensamientos y nuestras ondas cerebrales sean coherentes. Siempre que estés en un rango de frecuencias beta, tu atención estará puesta sobre todo en uno de los tres grandes. Si piensas que si piensas en que vas a llegar tarde, te estás centrando en el tiempo y este pensamiento está enviando una onda de frecuencia más alta a través de la neocorteza. Por supuesto, también eres consciente del cuerpo y del entorno. Estás enviando impulsos electromagnéticos relacionados con ellos. Lo único que en el caso de esos dos últimos factores, los distintos patrones de ondas que estás enviando a través de la neocorteza son una frecuencia más baja. La toma de conciencia y no el análisis es lo que nos permite entrar en el subconsciente. La toma de conciencia y no el análisis es lo que nos permite entrar en el subconsciente. Si estás siempre analizándolo todo, yo lo llamo ser una mente analítica, es que te encuentres en una frecuencia de onda beta y no puedes entrar en el subconsciente. La expresión parálisis por análisis, le viene como anillo al dedo a este estado. Es lo que nos pasa cuando vivimos la mayor parte del tiempo en el rango beta. El único momento en que no estamos en esta frecuencia es cuando dormimos. En el sueño, la actividad cerebral se encuentra en rango delta. Tal vez pienses, pero si dijiste que debemos ser conscientes, conocer nuestros pensamientos, sentimientos, pautas de respuesta, etcétera, todo ello no es analizar. En realidad podemos ser conscientes de algo sin analizarlo. Cuando eres, por ejemplo, consciente de tus sentimientos, puedes pensar, estoy enojado, pero cuando lo analizas, vas más allá de esta simple observación para añadir, ¿por qué esta página tarda tanto en cargarse? ¿Quién ha diseñado esta estúpida página web? ¿Por qué siempre tengo prisa como ahora que estoy intentando bajarme una película? ¿Internet va tan lento? Toma la conciencia a la que me refiero. No es más que advertir, observar un pensamiento, un sentimiento y seguir adelante. Modelo del proceso meditativo. La información básica que te acabo de ofrecer sobre las ondas cerebrales en los niños y los adultos proporcionan el modelo para entender el proceso meditativo. Empecemos por la figura y aquí nos va a decir, nos va a regresar. Gracias a las investigaciones realizadas sobre los patrones de las ondas cerebrales en los niños, sabemos que al nacer vivimos totalmente en el reino del subconsciente. Observa ahora y luego nos da otra figura. Dice, una identificación positiva es, por ejemplo, cuando un niño, al tener hambre y estar incómodo, se echa a llorar en su intento de comunicarse para que su madre le preste atención. A medida que los padres le responden dándole de comer o cambiándole los pañales, el bebé establece una importante conexión entre su mundo interior y su mundo exterior. Tras repetirlo varias veces, aprende a asociar el llanto con el alimento o la comodidad de los pañales limpios. Se convierte en una conducta. Un buen ejemplo de asociación negativa es cuando un niño de 2 años toca una estufa caliente. Aprende muy deprisa a identificar el objeto que ve en el exterior, la estufa, con el dolor que siente en el interior y después de tocarla varias veces extrae una valiosa lección.
En ambos ejemplos se podría decir que en cuanto el niño nota un cambio químico interior en su cuerpo, el cerebro reacciona y se fija en aquello del entorno que ha causado esta alteración, ya sea agradable o dolorosa. Esta clase de identificaciones y asociaciones empiezan a generar lentamente muchos hábitos, habilidades y también conductas. Como ya has aprendido hacia los 6 o los 7 años de edad, cuando las ondas cerebrales cambian a alfa, el niño empieza a desarrollar la mente analítica o crítica. En la mayoría de los niños, la mente analítica acaba de formarse entre los 7 y los 12 años. Meditación nos lleva al subconsciente más allá de la mente analítica. Dice, en los adultos a esta mente crítica le encanta razonar, evaluar, anticipar, prever, comparar lo que conoce con lo que está aprendiendo o contrastar lo conocido con lo desconocido. Como la mente analítica de la mayoría de los adultos siempre está activada durante el estado de vigilia, funciona en algunas de las esferas de las ondas beta. Echa ahora un vistazo en la figura 8 y luego nos manda otra figura. Dice, la mente analítica se encuentra en la mente consciente. Un 5% del total de la mente es la sede de la lógica y el razonamiento, que dan lugar a la fuerza de voluntad, la fe, las intenciones y las capacidades creativas. La mente subconsciente, que forma el 95% restante, consiste en aquellas identificaciones y asociaciones positivas y negativas que crean los hábitos y las conductas. Ir más allá de la mente analítica, cuando nos encontramos en estado, no podemos cambiar realmente. Aunque analicemos nuestro antiguo yo, no podemos desinstalar los programas antiguos e instalar otros nuevos. La meditación abre la puerta que separa la mente consciente de la subconsciente. Meditamos para entrar en el sistema operativo del subconsciente, donde residen todos los hábitos y conductas negativos, y cambiarlos por otros más provechosos que nos apoyen en la vida. La meditación nos hace pasar de las ondas beta a las ondas alfa y zeta. Veamos ahora cómo puedes aprender a cambiar de marchas y acceder a otros estados de ondas cerebrales para trascender tu relación con el cuerpo, el entorno y el tiempo. Es posible reemplazar el estado de sobrealerta del cerebro y el cuerpo con otro de un patrón de ondas cerebrales más relajado, ordenado y sistematizado. A base de práctica podrás pasar de las ondas beta de alta frecuencia a las ondas de alta frecuencia a las ondas alfa y zeta. Aprenderás a subir y bajar por las escalas de las ondas cerebrales, y a medida que lo consigas abrirás las puertas a un auténtico cambio personal. Irá más allá del estado mental más común, alimentado por las reacciones del estado de supervivencia, y entrarás en el reino de la mente subconsciente. Durante la meditación trasciendes los sentimientos del cuerpo. Dejas de estar a merced del entorno y pierdes la noción del tiempo. Te olvidas de ti como identidad. Al cerrar los ojos, reduces los estímulos del mundo exterior y la neocorteza tiene menos cosas en las que pensar y analizar. Por eso logras contener la mente analítica y la actividad eléctrica de la neocorteza se calma. Y la actividad eléctrica de la neocorteza se calma. Luego, cuando te encuentres en un estado atento, sereno y concentrado, y te centras en algo de manera relajada, el lóbulo frontal se activa automáticamente, con lo que disminuye la actividad sináptica del resto de la neocorteza. Al bajar el volumen de los circuitos cerebrales que procesan el tiempo y el espacio del cerebro, también empieza a emitir ondas alfa. Acabas de pasar del estado de supervivencia a un estado más creativo, y el cerebro se reajusta de manera natural a esos patrones de ondas cerebrales más ordenados y coherentes.
Y si sigues meditando, uno de los últimos pasos es pasar de la frecuencia de onda Z cuando el cuerpo está dormido y la mente en cambio despierta. Estás en el reino mágico, ahora te encuentras en el sistema más profundo del subconsciente y puedes cambiar de inmediato las asociaciones negativas en positivas. Es importante recordar que si has preparado tu cuerpo para ver, para convertirse en mente y el cuerpo está en cierto modo dormido, mientras la mente está despierta, se podría decir que el cuerpo-mente ya no opone ninguna resistencia. En el estado certa, el cuerpo ya no tiene el control y puedes con toda libertad soñar, cambiar programas subconscientes y crear por fin desde un estado que no te limita en lo más mínimo. En cuanto el cuerpo deja de gobernar a la mente, el sirviente deja de ser el amo y funcionas en un reino de lo más poderoso. Eres de nuevo como un niño entrando en el reino de los cielos. Durante el sueño puedes bajar y subir las escaleras como si nada. Cuando te duermes, pasas todo el espectro de las ondas cerebrales desde las ondas beta a las alfa, zeta y delta. Al despertar por las mañanas pasas de las ondas delta a la zeta, alfa y beta. Recobras la conciencia. Cuando recuperas el sentido al abandonar el mundo de las profundidades, recuerdas quién eres, los problemas de tu vida, la persona que duerme a tu lado, la casa que posees, donde vives y sorpresa. Por medio de la asociación, vuelves a beta y a ser el mismo de siempre. Algunas personas pasan muy deprisa por estos niveles como una bola de acero cayendo desde lo alto de un edificio. Su cuerpo está tan cansado que bajan las escaleras que conducen a los estados subconscientes con demasiada rapidez. Otras no pueden cambiar de marcha y bajan las escaleras para conciliar el sueño. Están tan hiperconcentradas en los estímulos de su vida que aumentan sus estados adictivos mentales y emocionales. Se vuelven insomnes, recurren a los fármacos para alterar químicamente el cerebro y sedar el cuerpo. De cualquier modo, los problemas de sueño pueden indicar que el cerebro y la mente están desincronizados. La mejor hora para meditar por la mañana y la noche, cuando se abre la puerta del subconsciente, debido a los cambios. Vamos a poner aquí. Ujú. Debido a los cambios en la química cerebral que tienen lugar a diario, el cerebro produce serotonina, un neurotransmisor diurno que nos hace estar alerta, y melatonina, un neurotransmisor nocturno que nos relaja. Para el sueño, la puerta del subconsciente se abre dos veces, al acostarse por la noche y al despertar por la mañana. Por eso es una buena idea meditar por la mañana o por la noche, porque te resultará más fácil entrar en un estado de alfa o zeta. A mí me gusta despertarme temprano para empezar el proceso, porque mientras aún estoy medio dormido, sigo estando en alfa. Prefiero crear en ese estado fresco. Otros prefieren meditar por la noche. Saben que su cuerpo, que ha estado tomando la batuta durante el día, está ahora demasiado cansado como para hacer la mente. Mientras aún están despiertos, pueden crear sin ningún problema, inspirándose en la fase alfa e incluso entrando en zona zeta. En cambio, meditar en mitad de la jornada diaria cuesta más, sobre todo si trabajas en una oficina ajetreada, estás volcado cuidando a tus hijos o haces alguna actividad que requiere una gran concentración. ¿Cómo en esos momentos te encuentras en el estado de ondas beta altas? Te costará más cruzar la puerta. Controla la evolución a la meditación.
Ujú. Las prácticas contemplativas interiores hacen que la mente, el cuerpo y el cerebro estén presentes. En lugar de estar estresados anticipando alguna situación futura con la que nos hemos obsesionado, la meditación hace que el cuerpo-mente deje de estar anclado en el pasado y nos libera de las emociones que nos enganchan a la misma vida de siempre. El objetivo de la meditación es caer desde lo alto de un edificio con la lentitud y constancia de una pluma. Primero aprendes a relajar el cuerpo y a concentrar la mente al mismo tiempo. En cuanto aprendes a hacerlo, dejas que el cuerpo se duerma mientras la mente se está despierta o activa. La evolución es la siguiente si en el estado de vigilia te encuentras en ondas beta de bajas a altas, dependiendo de tus niveles de estrés. En cuanto te sientas con la columna derecha, cierras los ojos, respiras hondo varias veces y miras en tu interior. Se desactiva el sistema nervioso simpático y se activa el parasimpático. El sistema de protección del estado de emergencia, lucha, miedo, huida, se desactiva y se activa el mecanismo de protección. Ay, espérame. El mecanismo de protección. ¿Dónde está? Ya me perdí. La evolución es la siguiente si el estado de vigilia te encuentras en ondas beta, de bajas a alta, dependiendo de tus niveles de estrés. En cuanto se descubre con una derecha, cierras los ojos. Se desactiva el sistema nervioso simpático y se activa el parasimpático. El sistema de protección del estado de emergencia, lucha, miedo y huida se desactiva y se activa el mecanismo de protección interno para la regeneración a largo plazo. En el crecimiento y la reparación, a medida que el cuerpo se relaja, tus patrones de ondas cerebrales empiezan a pasar a alfa. Si realizas bien la meditación, los patrones de onda de tu cerebro se volverán más coherentes y ordenados. Dejarás de concentrarte en los tres grandes para convertirte en sin cuerpo, sin espacio, sin tiempo. Ahora empiezas a sentirte conectado, completo y equilibrado. Sientes las emociones elevadas más sanas de la confianza, la dicha y la inspiración. Una buena orquestación genera coherencia. Si mi definición de mente, el cerebro en acción o la actividad del cerebro procesando distintos flujos de conciencia, la meditación producirá de manera natural estados mentales más sincronizados y coherentes. A ver. Y le dice, por el contrario, cuando el cerebro está estresado, su actividad eléctrica es como una orquesta de instrumentos musicales sonando mal. La mente pierde el ritmo, el equilibrio y el tono. Tu tarea es interpretar una obra maestra, así que si ante esta banda de músicos indisciplinados, egocéntricos y engreídos que creen que su instrumento musical tiene que oírse por encima de los otros, insisten que toquen juntos, siguiendo la dirección de tu batuta, oye, déjenme ver, ujú, de tu batuta, llegará un momento en que asumirán tu liderazgo como director y actuarán como un equipo. En el momento en que las ondas cerebrales se vuelven más sincronizadas y pasan de beta, alfa y zeta, aumenta la cantidad de circuitos individuales que empiezan a comunicarse de manera ordenada y procesar una mente más coherente. Tu mente deja de ser estrecha de miras, sobreconcentrada, obsesiva, compartimentalizada y deja de pensar en el presente, ordena creativa. Deja de pensar en el estado de supervivencia para volver más abierta, relajada, holística, presente, ordenada, creativa y simple. Es el estado natural en el ser que se supone que deberíamos vivir. Échale un vistazo al estado de coherencia, a lo que también se denomina sincronicidad, el estado en el que el cerebro funciona armoniosamente.
Un cerebro coherente es el escenario idóneo para la curación. Un momentito. A ver, a ver, a ver. Ay, Dios mío. Tan, 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 tan. Tin, tin. A ver, a ver. Tin, 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 tin. Perdón, perdón. Tarararararara. Vamos a seguirle. Vamos a seguirle. Bueno, esa nueva señal ordenada y sincronizada que el cerebro le envía al cuerpo organiza los diversos sistemas en homeostasis, el sistema cardiovascular, el sistema digestivo, el sistema inmunitario, etcétera. También se vuelven coherentes a medida que el sistema nervioso se reajusta. Asimismo, la enorme cantidad de energía que consumía el estado de supervivencia ahora se puede utilizar para la creación. Ujú. El cuerpo empieza a curarse. Por ejemplo, José, un hombre que asistió a una de mis conferencias, me contó lo que le ocurrió cuando empezó a meditar a los 20 años. En aquel tiempo tenía una mano izquierda 10 verrugas de tamaño de una aceituna. La avergonzaban tanto que solía ir con la mano metida en el bolsillo para que no se las vieran. Un día alguien le dio un libro de meditación. El libro le enseñó a concentrarse en la respiración y a dejar que la mente se expandiera más allá de las barreras del cuerpo. Una noche antes de acostarse decidió probar el proceso en cuestión. Un momentito. Ujú. Listo.
El cuerpo empieza a curarse. Por ejemplo, José, un hombre que se, ajá, luego que se las viera. Un día alguien le dio un libro de meditación. El libro le enseñó a concentrarse en la respiración y a dejar que la mente se expandiera más allá de las barreras del cuerpo. Una noche antes de acostarse decidió probar el proceso. En cuestión de segundos pasó de un estado sobreconcentrado y tenso a otro más expandido, abierto y centrado. Mientras se desprendía de su personalidad y de sus pensamientos y sentimientos usuales, dejó atrás las pautas mentales habituales motivadas por el ego de siempre y adquirió un sentido del yo más expandido. Cuando le ocurrió, algo cambió en él. A la mañana siguiente, al despertar, descubrió que las 10 verrugas habían desaparecido. Impactado y rebosante de alegría, miró debajo de las sábanas para buscarlas, pero no encontró ninguna. Le dije que habían vuelto al campo cuántico de donde habían venido. Le sugerí que la inteligencia universal que mantenía su cuerpo en orden había hecho lo que siempre hace, crear más orden para reflejar a una mente más coherente. Cuando su nueva mente más subjetiva y coherente coincidió con la mente objetiva y coherente, ese poder superior que fluía en su interior le curó. Todo esto sucedió porque al salirse de lo habitual y convertirse en sin cuerpo, sin espacio y sin tiempo, al olvidarse de sí mismo pasó al desorden continuo, del desorden continuo al orden continuo. La supervivencia a la creación de de la contracción, de la expansión, de la incoherencia a la coherencia. Entonces, la conciencia ilimitada restableció el orden de su cuerpo y se curó. Meditación más acción. Una mujer abandona su estado de carencia. En mis talleres suelo pedir a los participantes que compartan historias asombrosas de los cambios ocurridos en su vida. Monique, una terapeuta de Montreal, en Quebec, me contó hace poco su asombrosa experiencia. Durante la mayor parte de la adultez había estado viviendo sin darse cuenta en un casi constante estado de carencia. No tenía bastante dinero, no tenía bastante energía, le faltaba tiempo para hacer todo lo que quería. Ahora estaba pasando una temporada especialmente mala. El alquiler de su consulta había subido considerablemente. No podía convertir su hogar en un consultorio. Su marido y ella no podían pagar la universidad a la que su hijo deseaba ir. La lavadora se había estropeado y la inestable economía había obligado a varios pacientes a prescindir de sus servicios. Un día, mientras hacía la meditación que aprenderás en este libro y reflexionaba en las decisiones que había tomado en la vida, comprendió que no podía seguir haciendo lo que había hecho hasta ahora. Agacharse y capear el temporal con la mentalidad pseudopositiva de pobre de mí, pero las cosas me podían haber ido peor. Admitió que siempre tomaba decisiones o intentaba resolver los problemas desde la perspectiva de la carencia, la falta de tiempo, de dinero y de energía. Había memorizado en ese estado el ser del ser la carencia. Había convertido en su personalidad. Monique era la apática personificada, la apatía personificada. Tendía a decirse, que pase lo que tenga que pasar. Lo más irónico del caso es que había ayudado a sus pacientes a recuperar estos rasgos y ser más proactivos y menos reactivos. Se hizo el firme propósito de cambiar de personalidad, ya no dejaría que la vida pisoteara ni permitiría que las cosas le pasaran porque sí. Después creó un modelo de quién quería ser, de cómo quería pensar y sentir. Se imaginó como una mujer que tomaba las decisiones disponiendo de una gran cantidad de energía, tiempo y dinero. Lo más importante es que su de convertirse en esta persona era tan firme como precisa era su visión. Sabía quién no deseaba seguir siendo y había planeado cómo quería que su nuevo yo pensara, sintiera y se comportara. Cuando estamos tan decididos a conseguir lo que nos proponemos y vemos con tanta claridad la nueva realidad deseada, la claridad y la coherencia de esos pensamientos producen las emociones correspondientes. Por eso, nuestra química interior cambia, la configuración neurológica se modifica, eliminamos algunas antiguas conexiones sinápticas y generamos otras nuevas, e incluso expresamos nuestro código genético de distinta forma. Mónica empezó a vivir
su vida desde la perspectiva de alguien con un montón de energía y dinero que ha satisfecho todas sus necesidades y se sentía de maravilla. Por supuesto, no desaparecieron todos los problemas. Ay, qué bonito me veo. Problemas de su catálogo de preocupaciones, pero estaba aprendiendo a vivir con otra mentalidad. Al cabo de varias semanas de tomar esta decisión, mientras se preocupaba de su última paciente del día, una mujer que había crecido en Francia, esta, recordando viejos tiempos, le contó que cada mes sus padres compraban un boleto de lotería francesa, tradición que ella mantenía. Aquella noche, al volver Monique en coche a casa, no estuvo pensando en la lotería. Nunca jugaba, porque como iba a cortar de dinero, darse este lujo le parecía una frivolidad, pero al detenerse para poner gasolina al entrar en la tienda a pagar, vio al mostrador varias clases de tarjetas de rasca y gana. Reconociendo que la nueva Moni, que vivía en abundancia, podía darse el lujo de jugar a la lotería, se dejó llevar por sus impulsos y compró una tarjeta. De camino a casa también se detuvo en una pizzería del barrio para comprar la cena, pero cuando llegó a su hogar ya se había olvidado de la tarjeta de rascar. Al coger la pizza descubrió que la caja estaba impregnada de aceite, con la que la tarjeta se había pegado a ella y el asiento del pasajero se había manchado. Dejó la caja de pizza en la mesa del comedor con la tarjeta pegada y le dijo a su familia que pensaran a cenar sin ella porque iba al garage a limpiar la mancha de aceite. Mientras estaba limpiando, su marido se acercó gritando: ¿Sabes lo que ha ocurrido? La tarjeta que has comprado tiene premio. Como recordarás, cuando el campo cuántico responde lo que lo hace de la manera más imprevisible. Tal vez pienses, por supuesto, ganó millones de dólares y desde entonces vive felizmente. Pues no fue así exactamente. Mónica ganó $53,000. ¿Se sintió feliz? Más bien se quedó estupefacta. La pareja debía justamente $53,000 en tarjetas de crédito y préstamos. Monique nos contó la historia entusiasmada, pero admitió tímidamente que la siguiente vez, en lugar de generar la intención de satisfacer sus necesidades, imaginaría que colmaba estas y otras más. La historia de Monique ilustra lo poderoso que es crear un nuevo estado del ser, imaginando ser solamente otra persona. No lo habría logrado de nuevo, yo debía también actuar. La Mónica de antes no habría comprado un boleto de lotería, pero su nueva personalidad se alineó con su conducta para concordar con su objetivo, y el campo le respondió de una forma totalmente inesperada, aunque desde luego muy adecuada. Como Mónica había creado una nueva personalidad que aprovechaba las oportunidades y actuaba de otro modo, obtuvo mejores y nuevos resultados en su vida. Su nueva personalidad había creado una realidad personal nueva. Para que tu vida cambie no necesitas que te toque la lotería, pero debes decidir dejar de ser el mismo de siempre y entrar en el sistema operativo donde residen los programas inconscientes para concebir otro nuevo. Como el cerebro coherente nos ayuda en el día a día. Antes de terminar este capítulo, me gustaría hablar de otro tema que menciono en Desarrolla tu cerebro. Trata de unos monjes budistas que fueron objetivo de un estudio de la Universidad de Wisconsin, en Madison. Estos supermeditadores podían entrar en un estado de ondas cerebrales coherentes que iban mucho más allá de la mayoría de nosotros somos capaces. Cuando meditaban en pensamientos de bondad y compasión, la coherencia de la señal que enviaban casi ni figuraba en los gráficos. Durante el estudio, cada mañana meditaban mientras los investigadores monitorizaban la actividad de sus ondas cerebrales. Después de la sesión, al abandonar el campus, lo mandaban a la ciudad para que hicieran lo que apeteciese, visitar museos, ir de compras o cualquier otra cosa. Al regresar al centro de investigación, los monitorizaban de nuevo la actividad del cerebro sin que antes volvieran a meditar. Lo más asombroso es que, pese a no haber meditado el resto del día y haber estado recibiendo señales incoherentes, caóticas del mundo exterior,
a la que todos estamos expuestos mantenían el mismo patrón de ondas cerebrales coherentes que habían alcanzado en la meditación. La mayoría de personas, al enfrentarnos a la profusión y confusión de los estímulos del mundo exterior, nos refugiamos en el estado de supervivencia y producimos las sustancias químicas del estrés. Estas reacciones al estrés trasto- trastocan las señales del cerebro. En lugar de actuar así, nuestra meta debe ser volvernos más como esos monjes. Si podemos generar patrones de señales coherentes, ondas sincronizadas a diario, descubriremos que esta coherencia en las señales se manifiesta en algo tangible. Con el tiempo, si puedes de manera repetida crear una coherencia interior como la de esos monjes, tú también podrás relacionarte con el entorno exterior sin seguir sufriendo los efectos limitadores ajá, de perturbadores estímulos. Y gracias a ello no tendrás reacciones nerviosas que te obligaban a volver a tu antiguo yo conocido que tanto deseabas cambiar. Si sigues meditando y creando coherencia dentro de ti, además de eliminar un montón de condiciones físicas negativas que acosan a tu cuerpo, progresarás hacia el yo ideal que has visualizado. Tu coherencia interior contrarrestará los estados emocionales reactivos negativos y te permitirá desmemorizar las conductas, pensamientos y sentimientos que los crean. En cuanto alcances un estado neutral vacío, te será mucho más fácil experimentar uno más elevado como la compasión o sentir pura alegría, amor, gratitud o cualquier estado elevado, porque estas emociones ya son de lo más coherentes. Y cuando al progresar en el proceso meditativo produzcas un estado de ondas cerebrales que reflejen esta pureza, empezarás a ir más allá del cuerpo, del entorno y el tiempo. Los factores que antes te generaban estados emocionales limitadores ya no serán ellos los que manden, sino tú. Y listo, terminamos la página. Y hasta aquí terminamos la página 245. Y esto fue el séptimo resumen, el 70% del libro. Deja de ser tú, de Yo Dispensa. Y recuerden, yo soy Sandy Mora, Dios me los bendiga y muchísimas gracias por escucharme y entrar a mis videos. Gracias por su apoyo.